¿Sabías que en Australia existe un lago que parece salido de un sueño, con aguas de un color rosa vibrante que desconcierta a científicos y maravilla a viajeros? No es un montaje de Photoshop ni un truco de edición. Es un fenómeno real que lleva siglos intrigando al mundo. Hoy en Curiomundo vamos a explorar el misterio del lago Hillier, conocido también como el lago rosa de Australia. Aquí descubrirás su historia, las teorías científicas que explican su color, las leyendas que lo rodean y la importancia de protegerlo. Te doy la bienvenida a Curiomundo, el canal donde viajamos por los enigmas más sorprendentes del planeta. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas nuestros videos, porque lo que estás a punto de conocer te dejará sin aliento. El lago Hillier se encuentra en Middle Island, la isla más grande del archipiélago de Research, en la costa sur de Australia Occidental. Desde el aire, la vista es espectacular. El océano Índico brilla con un azul profundo. Los bosques de eucaliptos cubren la isla con un verde intenso. Y en el corazón de todo aparece este lago de un rosa chicle tan perfecto que parece irreal. La forma ovalada del lago y el contraste con los colores que lo rodean hacen que parezca una obra de arte diseñada por la naturaleza. Muchos turistas llegan a la región solo para observar este fenómeno desde el cielo, porque es ahí donde el espectáculo alcanza su máximo esplendor. La pregunta más importante surge de inmediato: ¿por qué el agua es rosa? La respuesta no es simple, pero la ciencia ha identificado algunos factores clave. El principal culpable es una microalga llamada Dunaliella salina. Esta diminuta alga vive en aguas extremadamente saladas y cuando está sometida a condiciones de estrés, produce grandes cantidades de carotenoides, pigmentos que también encontramos en zanahorias y calabazas. Estos pigmentos tiñen el agua de un tono rojizo o rosado, especialmente bajo la luz del sol. A ellos se suman halobacterias, microorganismos que prosperan en ambientes salinos y que también producen compuestos rojizos. Juntos, crean la paleta única que convierte al lago Hillier en un espectáculo visual permanente. Lo fascinante es que, a diferencia de otros lagos de colores extraños, el lago Hillier mantiene su tono rosa durante todo el año. En lugares como el lago Redba, en Senegal, el color se intensifica o disminuye dependiendo de la estación. Pero en Hillier el fenómeno es constante. Incluso si tomas un poco de agua en un recipiente transparente, verás que el líquido conserva una leve tonalidad rosada, prueba de que el color no es una ilusión óptica ni un simple reflejo, sino parte de la composición misma del lago. La historia del descubrimiento de este lago también es digna de contarse. Fue documentado por primera vez en 1802 por Matthew Flinders, un explorador y cartógrafo británico que navegaba por la región en busca de nuevas rutas. Flinders quedó tan sorprendido por el color del agua que decidió escalar el punto más alto de la isla para observarlo desde arriba. Lo que vio lo dejó marcado, un lago rosa brillante en medio del verde y el azul, como si la naturaleza hubiera decidido jugar con la paleta de colores más inesperada. Desde ese momento, el lago Hillier se convirtió en un enigma que atrajo a marineros, científicos y aventureros. Durante el siglo XIX, incluso se intentó explotar la sal de la zona, pero las condiciones extremas hicieron que la industria no prosperara. A medida que los años pasaban, el misterio seguía vigente. Científicos de diferentes épocas recogieron muestras, hicieron estudios y buscaron explicaciones, pero el lago se resistía a ser descifrado del todo. Hoy sabemos que la combinación de algas, bacterias y sal es la clave, pero todavía hay preguntas abiertas. ¿Por qué el color es tan uniforme? ¿Por qué no se diluye con las lluvias? ¿Qué hace que se mantenga estable en comparación con otros lagos del planeta? Estas dudas mantienen vivo el interés científico y turístico. En este punto quiero hacer una pausa. Si has llegado hasta aquí, significa que disfrutas tanto como nosotros de los misterios de la naturaleza. Por eso te invito a darle un like a este video, porque eso nos ayuda a que más personas descubran Curiomundo. Y también suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones. Recuerda activar la campanita, porque lo que viene es aún más fascinante. El lago Hillier no está solo en el mundo. Existen otros lagos rosados que comparten este fenómeno, aunque con variaciones. En Senegal encontramos el lago Redba, que se vuelve rosa intenso durante la estación seca gracias a la misma alga Dunaliella salina. En Bolivia, la Laguna Colorada, situada en el altiplano a más de 4.000 metros de altura, sorprende con un tono rojo rosado gracias a sedimentos y algas, además de ser hogar de flamencos andinos que completan el espectáculo. En Canadá, el Dusty Rose Lake adquiere un color rosa pálido debido a los minerales en suspensión que reflejan la luz de una manera especial. Lo que diferencia al lago Hillier de todos estos es su constancia. No importa la estación ni el clima, su color rosa permanece inmutable.
Las leyendas no podían faltar. Durante mucho tiempo, los habitantes de la región imaginaron que el lago era un lugar sagrado, un espejo mágico con propiedades curativas o incluso un portal a otro mundo. Algunos decían que el color era la sangre de los espíritus guardianes de la isla, mientras que otros lo veían como un regalo de la naturaleza para proteger el lugar. Aunque la ciencia ha desmentido estas teorías mágicas, lo cierto es que las leyendas cumplen un papel importante: mantener vivo el respeto por el misterio y enseñar que hay cosas que no debemos dar por sentadas. El lago también ofrece una ventana a la resiliencia de la vida en condiciones extremas. ¿Cómo es posible que organismos sobrevivan en aguas tan saladas donde casi ninguna especie puede prosperar? La respuesta está en la capacidad de adaptación. Las algas y bacterias del lago Hillier desarrollaron mecanismos únicos para resistir la presión osmótica y aprovechar la luz solar de manera más eficiente. Este tipo de adaptaciones no solo son fascinantes, sino que también despiertan el interés de científicos que estudian la posibilidad de vida en planetas con condiciones hostiles, como Marte o Europa, la luna de Júpiter. Visitar el lago Hillier no es tan sencillo como tomar un vuelo y caminar hasta sus orillas. La isla está protegida y el acceso es limitado para evitar daños al ecosistema. La mayoría de los turistas lo contemplan desde el aire, en vuelos panorámicos o desde barcos que rodean la isla. Desde el cielo, la vista es inigualable. El rosa del lago rodeado por el verde del bosque y el azul profundo del océano Índico. Una imagen que parece diseñada para una postal y que, sin duda, queda grabada en la memoria de quienes tienen la suerte de verla. El futuro del lago Hillier depende en gran medida de la conservación. Aunque parece un lugar aislado y seguro, ningún ecosistema está libre de amenazas. El cambio climático, la contaminación y el turismo masivo podrían alterar el equilibrio que mantiene el color del lago. Por eso es fundamental protegerlo, no solo como un atractivo visual, sino como un laboratorio natural donde la vida nos enseña cómo adaptarse a lo imposible. Al reflexionar sobre el lago Hillier, queda claro que este lugar es mucho más que un paisaje bonito. Es un recordatorio de que la naturaleza todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Nos enseña que la ciencia puede explicar muchos fenómenos, pero también que la belleza y el asombro son parte esencial de nuestro mundo. El lago rosa nos obliga a detenernos, a observar y a reconocer que el planeta sigue siendo capaz de sorprendernos. Así que la próxima vez que mires una foto del lago Hillier, recuerda que no es un montaje ni un truco. Es la Tierra mostrándonos su creatividad, un recordatorio de que aún no lo sabemos todo y de que siempre hay algo nuevo por descubrir. Si quieres seguir explorando maravillas como esta, suscríbete a Curiomundo y explora nuestras listas de reproducción, donde encontrarás más misterios de la naturaleza, la ciencia y el universo. Porque aquí descubrimos juntos, paso a paso, que el planeta todavía guarda secretos que merecen ser contados, y eso nada más es asombroso.